Hola, buenos días y bienvenidos una vez más. Como ya sabéis, soy Carlos Asensio, soy Spain Marketing Manager de CRCC Asia. Y bueno, hoy os hemos invitado a un webinar muy importante para nosotros, puesto que estamos lanzando un nuevo programa muy interesante, que se trata del programa de pasar un semestre en China. Como un poco siguiendo la dinámica habitual, lo que vamos a hacer es primero explicaros un poco a grandes rasgos cómo funciona este nuevo programa, sus características, lo que incluye, dónde se realiza, etcétera. Todo este tipo de cosas importantes para todas las personas que estéis interesadas en potencialmente participar en el programa. Y luego ya dejaremos un lugar al final de la sesión para que nos podáis hacer llegar cualquier tipo de dudas sobre este programa en concreto o sobre cualquier programa o actividad de las que realizamos en la empresa, como ya conocéis. Entonces, bueno, siguiendo la dinámica habitual, lo primero que vamos a hacer es poneros una breve presentación sobre el tema y comenzamos a hablar sobre el programa de semestre en China. Cualquier duda que tengáis, por favor, nos la podéis hacer llegar en el propio momento, puesto que a veces si la hacéis llegar al final ya sabéis que no siempre se ve, no siempre nos llega. Así que, de todas formas, os dejaremos formas de contacto y os diremos cómo podéis contactar con nosotros al final. Bueno, ahí tenéis que estar viendo ya la presentación. Hoy vamos a hablar de este programa de semestre en China que, como ya os hemos avanzado en los emails introductorios y demás, es un programa conjunto con la East China Normal University. Aquí podéis ver algún tipo de imágenes sobre ella y además con algún tipo también de fotos sobre el Global Education Center, que es el centro dentro de la EGNU en el que se realizará este programa. Bueno, primero os hablaremos rápidamente sobre nuestra empresa. CRCC Asia, como ya sabéis, fue fundada en el año 2006, es una empresa británica y actualmente se ha convertido en la empresa líder mundial en la gestión de programas de prácticas en China por delante de todo el resto de empresas. Esto se debe a que trabajamos con más de 800 compañías en 4 ciudades en China, que son Beijing, Shanghai, Shenzhen y ahora Hong Kong, y ya han participado más de 5.000 participantes en total procedentes de más de 150 países. También CRCC Asia se ha convertido en un referente a nivel de la educación internacional, puesto que trabajamos con más de 50 centros universitarios internacionales. Y hablando en el caso de España en concreto, podéis leer ahí, trabajamos con universidades como la Universidad Autónoma de Barcelona, ESSER Business School, o otras universidades y centros como la Universidad de Girona, la Universidad Camilo José Cela, etc. Es importante señalar también que somos socios del British Council, que es el órgano máximo de promoción cultural del gobierno del Reino Unido, por el cual ofrecen programas de prácticas a través de nosotros financiados para que personas de nacionalidad británica puedan participar en programas en China. Vamos a hablar ya más en concreto. El programa que hemos organizado en conjunto con la East China Normal University es un programa que dura 15 semanas y que está destinado a personas que quieren ir a hacer prácticas y a la vez a ir a estudiar. Con esta asociación, con esta universidad tan prestigiosa, lo que hacemos es que nosotros proveemos la parte de prácticas, CRCC Asia, es decir, nuestro programa de prácticas, o lo que sería media jornada. Y por otra parte, la EGNU lo que proporciona es su Global Education Center, que es la institución que dentro de la EGNU se encarga de recibir a estudiantes internacionales para que puedan realizar diferentes cursos y materias cursadas allí mismo en el campus de la propia EGNU, y a la vez que se pueda compatibilizar con nuestros programas de prácticas. Es decir, es un programa que está elaborado desde el principio para poder vivir esas dos partes de la realidad académica y profesional china. Un resumen básico del programa sería desde las prácticas, ya que teniendo en cuenta que se va a ir a estudiar, pero también a hacer prácticas, serían de en torno a 20 horas por semana y se realizarían por lo general por las mañanas a media jornada. Calculamos que de media más o menos se realizan 3 horas de clase cada día, pero esto variará en función de las materias elegidas y siempre son en inglés, por lo que también será necesario, como en nuestros programas normales, pasar una entrevista en la que se acredite este nivel de inglés y en la que se ve que la persona puede hacer un normal seguimiento de las clases. Este programa se puede conseguir créditos, es decir, cada materia viene asociada a una serie de créditos y cuando la persona interesada realiza la solicitud, una persona responsable de nuestra empresa la orientará en torno a las diferentes materias, créditos y demás. La persona al realizar este programa a través de la EGNU recibirá, aparte del certificado de prácticas, recibirá también un certificado en el que quede reflejado las materias que ha realizado la propia EGNU y los créditos obtenidos por ellas.
La duración, como ya os hemos comentado, son 15 semanas y esto hace que al estar estudiando y al estar trabajando el visado pueda ser de una mayor duración. En principio, las salidas siguientes que vamos a tener el año van a ser en otoño y en primavera y la primera va a ser en febrero de 2016, pero se irán abriendo diferentes fechas pues en función de los cursos que se vayan ofreciendo también en la EGNU. Os ofrecemos ahí un precio orientativo que son 7.995 dólares americanos, pero todavía el precio por euros está por confirmar definitivamente y será bastante inferior a esa cantidad en dólares. Para que tengáis una idea general de cómo funciona este programa, es decir, cómo es un día en el programa, os vamos a comentar a grandes rasgos cómo es. Los estudiantes se alojan en el propio campus de Putuo, en el centro de Shanghái. Es decir, van a estar en las propias residencias que la EGNU tiene para estudiantes internacionales, por lo que vivirán allí mismo y ese alojamiento estará incluido como parte de la tarifa que se abona cuando uno se apunta al programa. Es decir, estará incluido directamente. Aproximadamente calculamos que las prácticas se realizarán por las mañanas de 9 a 12, dependerá también pues, en función de los requerimientos de la empresa, de la flexibilidad de la empresa con los horarios, de la distancia del campus de Putuo a la propia empresa también, pero en general más o menos un horario aproximado sería este. Y luego se calcula que tras dejar una pausa para comer, a partir de la 1:30 aproximadamente se harían clases por la tarde y como hemos comentado ya antes, serían en torno a 3 horas al día. Luego os enseñaremos un catálogo de materias disponibles que solo son a modo de ejemplo, pero que en el momento ya de elegir podréis consultar con mayor detalle. Es importante decir que a este respecto que los alumnos podrán elegir libremente y veréis un poco el tipo de materias disponibles que, bueno, hay un poco de todo, pero están sobre todo relacionadas con el tema del business internacional y demás. Luego podremos hablar un poco más en detalle de ello. El campus de Putuo es muy interesante puesto que es conocido como el Garden Campus, es decir, es un campus que está muy bien situado en la ciudad de Shanghái, muy cerca de una estación de metro, que es la Jinsha Jianlu, pero aparte es un campus que también está muy bien por el tipo de facilidades que tiene, por los servicios que tiene y también incluso por la belleza del propio campus. Es interesante porque cuenta con una residencia específica para estudiantes internacionales, puesto que, bueno, de primeras para cualquier estudiante de procedencia, por ejemplo, española, que piense en irse a China a estudiar a una universidad china, quizá no conociendo chino o teniendo un nivel de chino no muy alto, puede asustar un poco la idea de desplazarse a una universidad en la que todo es en chino y demás. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una universidad prestigiosa, muy acostumbrada a recibir estudiantes internacionales y es una universidad que, sobre todo, da todas las facilidades para esa recepción de estudiantes de otros países. Esto se muestra también con que ellos cuentan con su propio personal para ayudar a estudiantes internacionales, students ambassadors y demás, para poder hacer más fácil esa estancia de las personas de no origen chino en la ciudad. Igualmente, como os hemos hablado, al tener una muy buena localización, esto facilita mucho la búsqueda de empresas donde realizar prácticas, puesto que su buena orientación en la ciudad de Shanghái hace que pueda ser más accesible a la hora de desplazarse al lugar de realizar prácticas. Aquí os traemos ejemplos para que veáis en fotos cómo son las residencias en el campus de Putuo. Podéis ver ahí en la primera un ejemplo de un edificio donde están las residencias y los dormitorios de los estudiantes internacionales. En el lado derecho veis un ejemplo de habitación y bueno, con su cocina y con la ducha y el baño. Por lo general, el estándar del alojamiento en la EGNU es todo de este tipo y todos los detalles se conocen además antes de participar en el programa, se dirá pues todo exactamente, pues desde la dirección hasta exactamente dónde va a estar alojado el estudiante. Hablando ya de la parte que nos concierne a nosotros, a CRCC Asia, vamos a hablaros de las prácticas. Como ya sabéis y os he avanzado al principio y bueno, si conocéis un poco nuestra trayectoria, nosotros llevamos ya más de 8 años emplazando a estudiantes y prácticas en China y como os he comentado antes, ya han sido más de 5.000 las personas que han participado en programas de prácticas allí a través de nuestros servicios. Estas prácticas que vamos a ofrecer en este programa en concreto van a ser de 20 horas a la semana y como en nuestro programa habitual,
tenemos más de 14 sectores profesionales disponibles, es decir, ofrecemos prácticas en casi todos los sectores industriales profesionales que se os puedan ocurrir. En el caso de Shanghai, haciendo especial hincapié en sectores más importantes quizá como las finanzas, el marketing, business, comercio internacional, derecho, relaciones internacionales, medios de comunicación, pero también ingenierías y tecnologías verdes, etcétera. Si la persona no está segura del ámbito en el que quiere participar o cree que su carrera o sus estudios no están tan directamente ligados a ninguno de nuestros sectores, es tan fácil como que en la fase de entrevista que hay que realizar lo comente con nuestro responsable regional y él o ella le asesorará directamente sobre cuál puede ser el sector más interesante teniendo en cuenta su trayectoria y sus estudios. Es importante también señalar que CRCC Asia ofrece asistencia presalida durante todo el tiempo previo a la salida y a la llegada a China. Contamos también con un equipo en China, tanto en la ECNU como en CRCC Asia, que se encargará de hacer un seguimiento en el propio lugar, pero antes de salir, siempre habrá una persona responsable tanto en el propio país, en España, como desde Europa, es decir, desde nuestra oficina regional en Londres, que lo que hará es hacer un seguimiento y también hacer intentar resolver todas las dudas del candidato antes de salir, tanto a nivel académico como profesional, como logístico, de compra de billetes y de organización del viaje. Los sectores profesionales que ya os he señalado antes son los clásicos de nuestro programa. Como ya podéis conocer, los más demandados, sobre todo en la ciudad de Shanghai, y los que también tenemos mayor número de empresas, son todos los que están ligados con el ámbito económico, pues desde finanzas, business, marketing, hasta pues también relacionados con turismo y demás. Tenemos cabida para todos los sectores que podéis ver ahí, aunque esos sean los más requeridos y quizá en los que más número de empresas tenemos, pero siempre tenemos solución, dado el gran número de empresas que tenemos, para todos los estudiantes. Entonces, no tengáis miedo de ser muy específicos cuando pidáis algún tipo de emplazamiento muy concreto y nosotros haremos todo lo posible para que lograr una empresa y un ambiente en el que realizar prácticas lo más relacionado posible con lo que el candidato le interesa. Aquí podéis ver un ejemplo de empresas con las que llevamos trabajando, algunas con las que llevamos trabajando desde que empezó el programa en el año 2007-2008 y otras que hemos ido pues añadiendo a nuestra bolsa de empresas durante estos años. Como veis, pues trabajamos un poco con todos. El 80% de las empresas que colaboran con nosotros son empresas internacionales y de origen extranjero, es decir, no de origen chino, pero también tenemos un 20% de empresas chinas. Algunas son tan prestigiosas como veis ahí, como la BBC, Allianz, Evaotech o incluso la cadena de hoteles Hilton o Diageo, pero también trabajamos con empresas más regionales como Habitat for Humanity, la sección de China, o incluso también con Lenovo, que es una propia marca china, cada vez más conocida en todo el mundo. Vamos a hablar ya un poco en concreto más de las materias disponibles. Os hemos traído aquí un pequeño ejemplo para que veáis de las posibles materias, los posibles cursos que una persona puede realizar en la ECNU durante su estancia este semestre. La ECNU ofrece un catálogo muy variado dentro de su Global Education Center para estudiantes internacionales. Son materias impartidas en inglés por profesionales prestigiosos, tanto chinos como extranjeros. Y que están sobre todo relacionados, como os comentaba, con el ámbito del marketing, con el ámbito de la educación, de las relaciones internacionales y muy interesante también relacionados con China, el papel de China en el mundo, el papel de la cultura china y, bueno, como podéis ver ahí, desde literatura china, cine chino o incluso una pequeña introducción a la filosofía clásica china o civilización china. Pero, bueno, realmente se centran sobre todo en eso, en temas relacionados con comunicación, marketing, economía y demás, siempre poniendo el foco en China. Es decir, una persona que tenga interés en hacer este semestre en China, lo cierto es que tiene que tener un interés también por el desarrollo de la economía china y por el China en sí como actor global destacado. Entonces, todas las materias más o menos suelen tener algún tipo de vínculo con China. De todas formas, aunque os traemos este pequeño catálogo a modo de ejemplo, muy corto, simplemente para que tengáis una idea del tipo de materias disponibles, la persona conocerá todas las materias que puede realizar en función de sus intereses también académicos y profesionales, y todo esto se podrá hablar durante el proceso de entrevista con uno de los profesionales de CRCC Asia.
En cuanto a la supervisión del programa, como ya os hablaba antes, hay una asistencia presalida desde la oficina regional. En nuestro caso sería, por una parte, desde la oficina de Madrid y por otra parte ya directamente con un profesional de la oficina de Londres que hará un seguimiento continuo de todo, desde el primer momento que la persona hace la solicitud hasta que va a salir a China. Es interesante también señalar lo que os avanzaba antes, que al ser un programa que combina estudio y prácticas, el visado con el que la persona estará es un visado de estudio X2, que potencialmente se podrá convertir en un permiso de residencia. Esto lo que hace es que podamos otorgar visados de mayor duración que si solo se realiza prácticas y que aparte permiten hacer las dos cosas. Es decir, no solo estudiar o no solo hacer prácticas, sino hacer las dos cosas a la vez, lo que siempre va a ser una experiencia mucho más rica a nivel profesional y a nivel académico. El programa, aunque podréis ver toda esta información en la página web mucho más detallada, el programa a grandes rasgos incluye lo mismo que un programa de prácticas genérico de los que llevamos ofreciendo todos estos años, que es desde la recogida en el aeropuerto y una jornada de orientación y formación el primer día, hasta eventos sociales, culturales y de negocios. También se incluirán clases de chino en el propio signo de la EGNU y luego también se ofrece, como siempre, pues todos los mismos servicios de un programa genérico como el alojamiento, la tramitación del visado o incluso pues al nada más llegar que se le proporcione a cada candidato un pack de bienvenida con elementos importantes para su estancia, desde una tarjeta de transportes hasta una tarjeta de móvil china, hasta un mapa de la ciudad, un mapa del metro, etcétera. Todo para dar las mayores facilidades para que la persona llegue y ya pueda comenzar su experiencia desde el principio sin problema. Ofrecemos también una cosa muy importante que es apoyo 24 horas en China desde el equipo de Shanghai y tenemos como directora del programa a Kelly Ma, que es una profesional que lleva casi desde el inicio en nuestra empresa, de origen chino y que ya puede hacer un seguimiento perfecto sobre cualquier aspecto del candidato, es decir, cualquier preocupación, cualquier tipo de problema que surja o cualquier tipo de dificultad que el candidato encuentre durante su estancia, tanto haciendo prácticas con nosotros como en la EGNU haciendo sus cursos. Finalmente, como ya os comenté antes también, la EGNU cuenta con su propio equipo de Students Ambassadors, por lo que también se facilita que la llegada del candidato pues tanto a la residencia en la que va a vivir como a las clases que va a realizar en el Global Education Center sea lo más fácil posible y sea lo más, su estancia sea lo más pues simple a nivel de no tener problemas y a nivel de adaptación desde el principio. Como siempre, os vamos a explicar cómo se solicita. Para poder participar en este programa, como en todos los programas de CRCCA, hay que realizar una solicitud online. Esta solicitud se encuentra, como veis ahí, os mostramos una captura de pantalla de la página web, se encuentra en un botón que encontraréis en varias secciones en el que pone Apply y que normalmente también se encuentra en la esquina superior derecha de la página web. Este botón rojo, si hacéis clic encima de él, veréis que hay una solicitud en la que hay que rellenar una serie de campos y elegir un programa. A la hora de elegir el programa, tenéis que elegir el programa que se llama Study Abroad Semester, que es el nombre en inglés, ya que, bueno, como sabéis, todos nuestros programas son en inglés, y simplemente rellenar una serie de datos. Los datos personales primero, sobre todo, asegurarse de que teléfono, dirección de correo y demás están todos correctos y luego ya adjuntar un currículum en inglés y rellenar una serie, pues 2 preguntas y una serie de datos relacionados con tu trayectoria académica, con tus estudios y demás. Es importante señalar que esta solicitud es gratis, libre de compromiso y no lleva más de 15 minutos. Especialmente interesante lo de libre de compromiso. Una persona puede realizar todo el proceso de solicitud, ¿no? Que nosotros ofrecemos para todos los programas sin comprometerse a nada. Una persona puede realizar la solicitud, ser contactada por nuestro equipo tras valorar que su candidatura es idónea, puede hacer incluso una entrevista telefónica y puede llegar al punto en el que se le ofrezca una plaza en nuestro programa. Hasta ese punto, la persona puede llegar hasta el final del proceso y luego simplemente posponerlo o dejarlo ahí si no le interesa continuar. Por lo que nosotros animamos a si se tiene interés a realizar esta solicitud, pues, puesto que no lleva ningún tipo de compromiso y es gratis y simplemente te servirá para saber si eres idóneo y si puedes realizar el programa. Durante este proceso de solicitud, como ya sabéis, en todos nuestros programas, tras recibir la solicitud, 2 o 3 días laborables después, recibirás un correo, si tu candidatura es idónea, de nuestro responsable regional de Londres, en este caso,
en el que se te citará para una entrevista telefónica. Esta cita se realiza solo en el caso de comprobar que cumples con los requisitos mínimos para participar en nuestros programas, que básicamente son dos, que es tener un nivel de inglés como mínimo intermedio para poder participar en todos nuestros programas, que suele ser en torno a un nivel B2 del marco europeo. Y la segunda es ser estudiante o graduado universitario. No nos importa tanto la disciplina concreta, pero que sí se posean estudios universitarios o se esté en camino de poseerlos. En esta entrevista a la que se le citará, se mirará una serie de cosas. La primera es también ver el nivel de inglés, puesto que esta entrevista tiene toda lugar en inglés. Y en ella se hablará sobre las preferencias laborales y académicas del candidato, es decir, tanto a nivel será para ayudar a nuestro equipo regional en China para que pueda encontrarte una empresa lo más interesante posible para ti, por lo que nos contarás en concreto qué te interesa. Y luego, por otro lado, para ayudar a elegir las materias de la EGNU, es decir, a nivel académico, ver tu perfil y qué tipo de materias pueden ser más interesantes. Este proceso de solicitud, es importante decir que en el caso del programa de semestre en China ya está abierto. Ya podéis hacer vuestras solicitudes para poder participar en él. Y la primera fecha de salida tendrá lugar el 22 de febrero y, como sabéis, durará 15 semanas. Este primer programa que tendrá lugar el 22 de febrero podéis hacer la solicitud ya, aunque quede tiempo, puesto que cuanto mayor antelación mejor, tanto para preparar lo mejor posible tu viaje, es decir, toda la logística que supone preparar un viaje como este, a nivel personal y profesional, y luego también para que nosotros podamos gestionar las dos partes, la parte académica con la EGNU, es decir, las materias que tú vas a seleccionar y que vamos a tener que gestionar para tu llegada allí, y luego el tema de las prácticas para que nos des tiempo suficiente para encontrar una empresa en la que pueda realizarlas. Finalmente, bueno, volveros a decir que en caso de que ahora no nos hagáis llegar una pregunta o la pregunta nos entre tarde o lo que sea, tener en cuenta que nosotros siempre estamos disponibles, primero en la página web, crccasia.com/es en el caso de España, y luego tenemos la cuenta spain@crccasia.com a la que podéis hacernos llegar cualquier duda en todo momento. Como os decimos, ahora tenéis un momento para hacer preguntas, pero si no, siempre estamos disponibles por esas vías, aparte de tenernos también disponibles en redes sociales como Twitter, como Facebook o incluso como Google+, siempre con el nombre de CRCC Asia España. Es importante ahora deciros también, mientras quitamos esta presentación, os vamos a comentar también algo muy importante y es que actualmente estamos ofreciendo un programa de becas. No sé si conoceréis ya por otros años, ya que debe ser el 6º año ya que estamos de forma consecutiva ofreciendo becas. CRCC Asia ofrece durante todo el mes de octubre, abre una convocatoria para que cualquier persona interesada en realizar un mes de prácticas en el año 2016, en este caso sería el año que viene, pueda hacerlo de una forma que no tenga que cubrir con todos los costes que ello conlleva. Como sabéis, nuestros programas tienen una serie de precios que podéis ver en la página web, por lo que hacemos con este programa de becas es ofreceros la oportunidad de participar en un programa de un mes costeando solo el 25% de un programa, el 50% de un programa o nada, puesto que también ofrecemos una beca del 100%. Esta beca del 100% lo que quiere decir es que no tendríais que pagar a CRCC Asia nada. Si nosotros directamente, si eres uno de los galardonados, elegirías una ciudad el año que viene, de las 4 que ofrecemos en la que poder hacer prácticas, elegirías un sector profesional y un momento del año en el que a ti te interese participar, y nosotros lo que haríamos con esto es directamente considerarte como participante del programa sin tener que abonarnos nada. En el caso del 50%, lo único que tendrías que abonar sería el 50% de la tasa del programa, y en el caso del 25% te quedaría por abonar el 75% del programa. Como os digo, la convocatoria va a estar abierta durante todo este mes, hasta el día 31 de octubre, y si tenéis interés por hacer la solicitud, deciros que los criterios que seguimos máximos para valorar una candidatura son el nivel académico, es decir, la brillantez del expediente, de lo que se ha realizado hasta ahora, todo tipo de experiencias internacionales, cursos que se haya realizado, idiomas que se habla, todo lo que supone un perfil lo más completo posible a nivel académico, no tanto profesional, sino académico. Y, en segundo lugar, también el nivel de inglés y la necesidad de financiación. Es decir, el nivel de inglés se medirá directamente en una entrevista y también en que si puede ser, nos demostréis en vuestra candidatura de alguna forma respondiendo a las preguntas y también teniendo algún título o alguna experiencia internacional.
Y luego, finalmente, la necesidad de financiación la mediremos también una vez hayamos seleccionado una serie de candidatos interesantes, ver dentro de todos los participantes de este programa de becas cuáles podrían tener la mayor necesidad. Y esto lo veremos también una vez avance más el proceso de selección de candidatos. Es importante decir que aceptamos candidaturas de toda España y siempre que sean personas que estén estudiando todavía o graduados recientes, es decir, graduados en el último año, sobre todo. Finalmente, bueno, deciros que os animamos a participar todos y que si no encontráis la solicitud para hacer el programa de becas, no es la solicitud común la que os he explicado a través del botón de Apply, sino que es una solicitud distinta. Por lo que, si estáis interesados en realizarla, directamente enviarnos un correo a spain@crccasia.com o buscad el link en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, también estamos haciendo promoción, y directamente rellenáis. Tenéis que aseguraros de que el formulario que rellenáis sea un formulario de Scholarship Application Form y no el formulario común, pues el formulario común os llevará a un programa normal. Simplemente, bueno, animaros a que realicéis esta solicitud. Deciros que estaremos durante todo el mes abierto el proceso de convocatoria y que durante noviembre haremos ya, la primera semana de noviembre, lo que haremos es responder, hacer una primera selección y empezar a contactar candidatos que han sido beneficiados por nuestro programa de becas y hacer entrevistas, por lo que estad muy atentos. Y ahora finalmente veo que tenemos una pregunta, vamos a responder a la pregunta y luego ya directamente os dejamos, como os he dicho, las formas de contacto para que lo hagáis vosotros cuando tengáis interés. A ver, la pregunta que vemos es de Daniel Danés y nos dice: ¿cuál es el salario de las prácticas profesionales? Este es un tema importante, puesto que actualmente con la política de visados china, que entró en vigor la última en el año 2013, en septiembre, para los candidatos, para las personas de origen no chino, es decir, de fuera de la China continental, que van a realizar periodos de prácticas en China, el visado máximo que se puede conseguir son 3 meses y está ligado a que, en principio, las prácticas, la remuneración no es legal. Es decir, no es legal recibir ningún tipo de salario como tal por esa realización de prácticas, puesto que esta figura, como la que nosotros tenemos en nuestro país, no existe de esa forma estricta en China. De todas formas, es importante señalar que las empresas en China no suelen tener problema en remunerar con algún tipo de ayuda, por ejemplo, ayudas al transporte, ayudas de comida, ayudas de viaje, etcétera. Todo este tipo de cosas, como cuando una persona realiza prácticas aquí mismo en España, sí suelen darse. Lo que no suele darse es un salario como tal, con una cifra fija al mes y con un salario que sea considerado como tal. Entonces, bueno, es importante esta pregunta por ello. Y bueno, como vemos que no ha entrado ninguna pregunta más, en caso de que entre más tarde, lo sentimos, puesto que nos suele ocurrir que cuando cerramos entre algún tipo de pregunta, intentaremos responderla por otro medio. Simplemente volvemos a repetir, el programa de becas está abierto, el programa del semestre en China, la solicitud ya podéis realizarla también, y en caso de cualquier duda, sabéis dónde podéis encontrarnos a través de todos estos medios. Finalmente, comunicaros que este webinar estará disponible en YouTube a partir de mañana y que podéis compartirlo con cualquiera que no haya podido acudir en persona hoy y que quiera o pueda estar interesado en este programa. Y finalmente, deciros que el mes que viene tendremos otro webinar relacionado con viajar por China. Os comenzaremos a mostrar toda la información a partir de dentro de 2 semanas o así, para deciros la fecha exacta y, bueno, y un poco de lo que irá. Y nada, agradeceros vuestra presencia un día más y, bueno, espero que os haya interesado mucho este webinar y os esperamos para el próximo. Muchas gracias y buenas tardes.